viendo la ruta, las rutas de la cascada hemostática. Entonces, para hacer un repaso breve, decíamos que si querías iniciar el proceso de coagulación, tenías dos rutas que son paralelas. De hecho, no solamente por la idea de que estas dos rutas paralelas te dan un mecanismo de seguridad, sino que vamos a ver cómo una interactúa con la otra, o sea, cómo una ruta, hay las dos vías llamadas intrínseca y extrínseca, una puede reforzar la actividad de la otra, ¿ok? Y las dos desembocan en una vía final común. Decíamos que empecemos por ver la vía final común entonces, otra vez, ¿qué es esto? Tenemos que generar un activador para la protrombina, ¿no? Para que esa protrombina, que es esencialmente una enzima, perdón por eso. Entonces decíamos, la ruta de la coagulación implica que el producto final es, o la vía final común, tenés que buscar una manera de generar un activador de la protrombina que no es más que un mecanismo para activar a la protrombina, que es una enzima, ¿ok? Una enzima que está circulando en su forma inactiva y que la cantidad de protrombina que tengas te va a determinar la rapidez de la reacción. O sea que un activador de la protrombina en conjunto con calcio me forma trombina, ¿va? Y la trombina, que como te decía es una enzima, actúa sobre una proteína también que circula en su forma inactiva en cantidad grande, llamada fibrinógeno. El fibrinógeno, una vez activado, se convierte en fibrina, en un monómero que va a reaccionar con más moléculas de fibrina para hacer una red que forma el coágulo. El coágulo atrapa glóbulos rojos, atrapa plaquetas y me forma un tapón definitivo. Y una vez que formé el tapón definitivo, decíamos, agrego el factor estabilizador, ¿ok? Factor estabilizador de la fibrina o factor 13, que hace los crosslinks, los enlaces cruzados entre una y otra, de las moléculas de fibrina que están formadas y me refuerza la estructura del coágulo. Eso es la vía final común. Ahora, lo que me interesa a mí, bueno, y este factor 13 de paso también es activado o es reforzado por la presencia de trombina. El chiste entonces es cómo llegar a activar la protrombina, o sea, cómo fabricar ese activador. Y tengo entonces las dos rutas. La que vimos ayer era esto, la vía extrínseca. Se llama extrínseca porque el, lo que inicia el proceso de coagulación es una sustancia externa, ¿ok? Al lesionar un tejido, le hace a lesionar principalmente el endotelio del vaso, este endotelio del vaso me va a soltar una serie de sustancias, particularmente lípidos de membrana, que en conjunto se llaman factor tisular, o también lo van a encontrar en otros textos, tal vez en bioquímica le dicen tromboplastina tisular, es exactamente la misma cosa. El factor tisular me va a actuar sobre el factor 7 para convertirlo en su variante activa, 7 activado. 7 activado me va a activar al factor 10 en presencia de calcio. Recuérdense, todas estas reacciones, en particular de la vía extrínseca, requieren calcio y para completar la fabricación del factor requieren de vitamina K. ¿Okay? Entonces, 7 activado actúa sobre 10 que se convierte en 10 activado. 10 activado se une
a otra proteína llamada factor 5 y más calcio para convertirse en el activador de la protrombina. ¿Okay? O sea que en la vía extrínseca, el activador de protrombina es la suma de 10 activado más 5 más calcio. Y el factor tisular, o sea, el mismo tejido, el mismo endotelio, me favorece, me acelera esta reacción, llevándome a la fabricación de más activador de la protrombina. O sea, aquí tengo retroalimentación positiva del ciclo. Luego, no es la única manera de activar la protrombina, sino que también tengo un fosfolípido en las plaquetas, fosfolípido plaquetario 3, y el el fosfolípido plaquetario puede por sí mismo activar la trombina. Obviamente, como decíamos en tanto aquí como aquí, nuevamente entrando el calcio a bailar, ¿va? Y la misma trombina está favoreciendo la creación de más activador, o sea que la trombina ayuda a formar más activador, que forma más trombina, que forma más activador, y bueno, ustedes ya conocen la idea ahí. O sea, el punto es que es un mecanismo de retroalimentación positivo y que lo que está conllevando es que estoy generando algo que me active y me fabrica trombina. Acuérdense, el paso limitante acá, o lo que me determina qué tan rápido yo puedo iniciar esa reacción y coagular la sangre, es qué tan rápido puedo fabricar la trombina. Porque en términos generales, yo tengo suficiente fibrinógeno circulando para hacer el coágulo. ¿No? Bueno, en condiciones fisiológicas, ¿no? La única manera que yo tenga problemas para formar un coágulo por falta de fibrinógeno sería una de dos: que no lo esté produciendo porque tengo una lesión hepática tan grave que dejo de producirlo, o dos, que lo estuviera gastando de alguna manera, o sea, que estuviera consumiendo fibrinógeno. Y consumir fibrinógeno implica que es lo que sucede, por ejemplo, y eso sí tienen que saberlo, que vos puedes hacer un trastorno de la coagulación por consumo. ¿Cómo? Bueno, hay dos maneras. Primero, que estés haciendo coagulación intravascular diseminada, o sea, que inicies el proceso de coagulación en un momento que no debías, y claro, estés gastando el fibrinógeno fabricando coágulos donde no deberías fabricarlos. Grave problema. Dos, vas a ver coagulopatía por depresión de factores cuando vos estás pasando, cuando tenés un paciente, por ejemplo, no sé, ¿qué tal si tiene una enfermedad muy grave, ok? Que se llama, ¿cómo es? ¿Cómo es que le dicen? Bueno, el término común se llama sobredosis de ombligos. ¿Has oído hablar de esa, Jesús? Una sobredosis de ombligos. No, doctor. Sí, epidemiológicamente es bien común. Por allá por Chamelecón hay casi siempre un brote de sobredosis de ombligos. Que viene alguien a la emergencia del hospital con 5 o 6 ombligos extra, calibre 9 milímetros. Ah, ¿Ok? Eso es una sobredosis de ombligos. ¿Ok? Entonces, venís vos y ese paciente, obviamente, si está sangrando, y inicia su cascada de coagulación. Y venís vos y estás diluyendo. Cuando llega la emergencia, vos, lo primero que vas a pasarle son dos cosas. Uno, líquido, o sea, solución salina o algo así, y estás diluyendo el fibrinógeno. Te estás reemplazando sangre con agua. En un momento, pues es necesario, pero tenés que tomar en cuenta la dilución. Luego empezás a pasarle sangre de banco o glóbulos rojos del banco de sangre que han consumido factores de coagulación y que han consumido plaquetas también. Las plaquetas tienen una vida media corta. La sangre que viene del banco está depletada de factores de coagulación. Entonces, lo que estás haciendo es sencillamente reemplazando lo que sangró con sangre que no es eficiente para coagular. Entonces, de repente decís, ¿por qué este paciente venía chocado? Lo estoy sacando del choque,
pero de repente me empieza a sangrar en el quirófano, está sangrando de todos lados, se nota que no coagula, ves que empieza a sangrar por los sitios de las funciones venosas o por todos los rayoncitos, y decís, bueno, ¿y este paciente por qué no coagula? Básicamente es porque consumiste todo el fibrinógeno y no se lo repusiste. Entonces el paciente lo que está haciendo es una coagulopatía por dilución, por consumo. Pero ves que es un caso muy especial. Ahora, en condiciones fisiológicas, qué sé yo, tomemos a cualquiera de ustedes y si tuviera un problema de coagulación, si yo estuviera viendo que tus pruebas de coagulación son alteradas, el fibrinógeno es la última cosa que yo voy a meter en la lista de cosas que pueden andar mal. Asumo que tenés suficiente. Pero trombina, si no pudieras fabricarla en forma rápida, eventualmente vas a iniciar el proceso de coagulación, pero va a ser lento. Entonces, ese es, por lo tanto, el factor limitante. ¿Cuánta trombina puedo generar? O puedo activar, para ser más correcto, porque ahí la tengo, pero de forma inactiva. Entonces, ya vimos esta ruta, la ruta extrínseca. Y ves que puedo iniciarlo a partir del contacto con o de la liberación de algo que está en los tejidos, pero está fuera del árbol vascular. Ahora, cuando tenés una situación crítica acá, como lo de la coagulación de la sangre, obviamente que mamá naturaleza, que no tiene nada de bruta, no va a tener un solo mecanismo que pueda fallar para semejante situación. Necesita redundancia y es donde viene la segunda ruta redundante, que es la vía intrínseca de la coagulación. Y la vía intrínseca se llama así porque el iniciador de toda la cascada que vas a ver está en la sangre. ¿Ok? Solo necesita algo que lo active. Y aquí el inicio, vámonos ahora, y mira la ruta intrínseca. Esta es más bonita. ¿Qué te parece esta? Fernanda, ¿te gusta esa? ¿Qué estoy haciendo aquí? Yo creo que debería mandar a hacer la nueva colección de camisetas de fisiología, ¿va? Y así como bordadas y todo, fisiología, tercer año y atrás, así impreso. ¿Qué estoy haciendo aquí? Para hacer complemento a la colección anterior de camisetas que decían, triste es la vida de la gorda. Ahora puedes decir, triste es la vida de Fernanda. ¿Qué está haciendo aquí? Ahora, ese rompecabezas que tenés ahí realmente no es tan difícil de entender. Veamos qué es lo que pasa. Normalmente, el endotelio, te decíamos, es liso, ¿va? Es liso. No ofrece ninguna oportunidad para que ninguno de estos factores esté en contacto con algo en particular, que es el colágeno de la membrana basal. Dos, esa capa de glucoproteína, que en general tiene carga negativa, está evitando que el factor 12, que es el inicio de la vía, se active. O sea, tenés factor 12 circulando. Y el factor 12 es una proteína bien interesante en términos de configuración. Cuando entra en contacto con una superficie capaz de ser mojada, por ejemplo, colágeno o vidrio, en el laboratorio estamos hablando de algo de vidrio, o algo que tenga cierta, lo que se llama energía de superficie, o sea, una distribución de cargas. La distribución de cargas hace que el factor 12, que es una proteína, cambie de forma, ¿ok? No necesitas desprenderle ningún fragmento, sino que sencillamente por contacto con las cargas eléctricas en el colágeno o en una superficie como vidrio o con algunas o con la proteína de las proteínas de las membranas endoteliales o con un fosfolípido de la plaqueta llamado fosfolípido plaquetario 3 que ya mencionamos,
el factor 12 cambia de forma, ¿ok? Se tuerce sobre sí mismo y expone el sitio activo, porque esta es una enzima que es otra enzima, pero es una enzima donde el sitio activo, donde te dice the business end, vaya, la parte que hace el trabajo, está cubierta hasta que ella solita se destuerce y expone el sitio activo, convirtiéndose en factor 12 activado. Hasta aquí. No te has perdido todavía, ¿va? Porque es el primer paso. Si te perdiste aquí, ya nos fregamos. La coagulación. La carga eléctrica de la molécula de colágeno o superficies capaz de ser mojadas como el vidrio activan el factor 12. ¿Ok? Ahora sí. Bye. Entonces, el factor 12 activado es capaz de hacer su trabajo, pero el problema es que la velocidad de la reacción solo basado en factor 12 aquí es bien lenta. Necesito un acelerador y entonces para acelerar la reacción le agrego dos sustancias más que están en el plasma. Quininógeno de alto peso molecular y aquí lo vamos a llamar, digamos, HMWK. ¿Ok? Y otra sustancia llamada precalicreína. Estas dos son aceleradores de la reacción que genera el factor 12. Ahora, el factor 12, que es una enzima, va a trabajar sobre el factor 11 para activarlo. 12 se activa, bueno, solito ahí. 12 y ya activado, 12 activa a 11, ayudado por el HMWK, el quininógeno de alto peso, más la precalicreína. Luego, 12 activa a 11 y 11 va a activar, ya activado, va a activar a su vez 9 en presencia de calcio. Otra vez venimos con el calcio. Si te das cuenta, aquí tenés una cascada, vaya. Si esta activa 1, esta activa 1.000.000 y este activa 1.000.000.000 y así sucesivamente. Es una cascada enzimática y todas las cascadas enzimáticas se usan para multiplicar. Ahora, entonces, 12 activa a 11, 11 activa a 9. 9 necesita de la presencia de un coactivador, que es 8. ¿Ok? El factor 8, que es el único de todos estos factores que no es producido en el hígado. El factor 8 lo produce el endotelio del vaso sanguíneo. Y después te voy a contar qué tiene que ver el factor 8 con dos guerras mundiales y la economía del planeta. ¿Ok? No sabes esa historia todavía. Que el factor 8 tiene mucho que ver con la historia del siglo XX. En serio. Pero no nos salgamos todavía del camino. Okay. 9 activado. 9 activado más 8 me van a activar a 10. ¿Ok? 9 más 8 van a activar a 10. Van a convertirlo en 10 activado. Y 10 activado es el que vimos que estaba en la otra ruta. Mira, 10 activado. 10 activado junto con 10 activado junto con 5 se convierte en el activador de la protrombina. Quiere decir que acá es donde las dos vías empiezan a converger. Otra vez, 12 se activó, ¿ah? Activó a 11. 11 activó a 9 en presencia de calcio. 9 más 8 activan a 10. 10 más 5 más calcio activan a la protrombina. La protrombina
Activa la trombina, el resto ya lo sabes. Entonces, aquí es, la cascada va de 12, activa 11, activa 9, 9 activa 10. ¿Cabal? Pero fíjate que si solo fuera así de simple, pues no te estaría molestando, dicen, ¿va? Si la cosa fuera así de simple, no molestar a Fernanda. Pero hay que ver que aquí también yo quiero acelerar la reacción. Así como aceleré la reacción arriba en la vía extrínseca, aquí tengo varios mecanismos. La trombina que formé me va a activar no solamente al fibrinógeno, sino mira qué es lo que pasa. Tenés varias retroalimentadoras positivas acá. La trombina que formé me forma más factor 5, eso ya lo vimos. Pero también la trombina que formé me activa más factor 8 para acelerar la reacción. Tengo 2 retroalimentaciones positivas en vez de una. Mira. Con lo cual la reacción se va mucho más rápido. 2. El fosfolípido plaquetario 3 trabaja en 2 sitios. Uno, en la reacción de protrombina-trombina, pero también me trabaja en la activación del factor 10. Por lo tanto, tengo varios mecanismos para crear el activador, ya sea por el fosfolípido plaquetario, que me refuerza la reacción, ya sea por la ruta acá, extrínseca, aquí tenía 7, empezando con factor 7, que me activaba a 10, vía extrínseca. O sea, las dos rutas están trabajando en sincronía. Para explicártelo acá, ¿por qué tal si sumamos las dos vías y hacemos un solo sistema de coagulación? ¿Me va siguiendo hasta ahorita, Fernanda? Bueno. Ok, ahora sí, pero acordate, esta es intrínseca, ¿eh? Pero tengo una vía extrínseca donde el trauma al vaso sanguíneo me activa factor tisular. Vamos a llamarlo acá factor tisular, ¿correcto? Y el factor tisular me trabaja sobre 7, sobre el factor 7, que se activa. 7 activo. Y el factor 7 también me trabaja aquí, mira. Este es el punto donde las dos rutas se unen. La activación del factor 10. ¿Sí? De aquí para abajo la ruta es igual. ¿Cabal? Entonces, ¿qué es lo que necesito acá? Repasando. Vía intrínseca. Traumatismo, contacto con el colágeno, cualquier superficie capaz de ser humedecible, o sea, que tiene una tensión superficial. Y aquí, aunque me digan que que es Spanglish, la palabra mejor está en inglés. A wearable surface. ¿Ok? Ahora sí me entendés si hablas inglés. Any wearable surface. Ok, va a activar el factor 12. Repasando, ¿va? Cualquier superficie de estas me activa 12. 12 activa 11, ayudado por el quininógeno de alto peso y por precalicreína. 11 ahora ya activado me va a activar a 9 en presencia de calcio. 9 me va a activar a 10 con la ayuda de ayudado por 8 o acelerado por 8, que a su vez necesita ser activado por la trombina que ya estaba empezando a formar. ¿Ok? 8 activado más 9 activado más calcio me activan a 10. 10 más factor 5 me más calcio me activa la protrombina y me genera trombina. Y la trombina que genere no solamente me va a activar el fibrinógeno, sino que me va a acelerar la reacción. Me va a acelerar la reacción porque aquí tengo, mira, esta trombina haciéndome retroalimentación positiva
de la ruta. Entonces, resultado, como tengo las dos rutas trabajando al mismo tiempo y una de hecho está acelerando la otra, están trabajando en sinergismo. Resultado, tengo un mecanismo eficiente para hacer coagulación y un mecanismo rápido. ¿Cuánto toma activar toda la ruta esta que te di, la vía intrínseca? En promedio toma de 25 a 30 segundos. ¿Ok? Mientras que la ruta extrínseca tomaba de unos 12 a 15 segundos. O sea, es un mecanismo bien rápido. Y de ahí va a tomar aproximadamente unos 30 a 60 segundos que acumule suficiente trombina para que la reacción de fibrinógeno a fibrina sea lo suficiente para formarme un tapón estable. Resultado, tiempo de coagulación, así medido totalmente, va a andar en el orden de 1 minuto a 1 minuto y medio. ¿Cabal? ¿Y cuál es el factor limitante acá? Como te decía, lo que me regulaba la velocidad de la reacción va a ser la velocidad con que yo forme la trombina. ¿Okay? Y lo que me regula el inicio o final de la reacción, lo que pudiera detenerme una reacción, es que no hubiera calcio. ¿Okay? En ausencia de calcio, no podría tener el sistema. Ahora, en la vida real, rara vez tus niveles de calcio en sangre van a bajar tanto como para que afecten el mecanismo de la coagulación. Para cuando eso suceda, o sea, para cuando dices, tengo tan poco calcio circulante que me afecten los factores de la coagulación, generalmente tus problemas son mucho más graves con respecto a la activación del músculo cardíaco y del nervio. O sea, primero te vas a morir en una parada cardíaca antes de que se te acabe el calcio como para que no coagularas. ¿Okay? Ahora, en el laboratorio es otra historia. En el laboratorio, la mejor manera de evitar la coagulación de la sangre es precisamente secuestrar el calcio para que no pueda iniciar la reacción, que es lo que hacen tus anticoagulantes que tenés en el tubito de ensayo con el cual vas a mandar la muestra al laboratorio. ¿Ya? Más bien ahora a lo que estás cayendo es al hecho de que normalmente vas a tener que cuando tenés un trastorno de coagulación, se va a afectar una o la otra de las vías. ¿Okay? Veamos, por ejemplo, qué pasa si yo trastorno la vía extrínseca primero. ¿Okay? O sea, el mecanismo en el cual 7 activa a 10. La causa más común que vas a tener es, o son dos que están relacionadas. La primera es la deficiencia de vitamina K. Deficiencia de vitamina K. Y entonces estás produciendo factores 2, que es protrombina, 7, ¿y cuál más? 2, 5, 7 y 10, que son dependientes de vitamina K. Está fabricando, pero está fabricando un producto defectuoso. Entonces, ahí lo que pasa es que no tenés la vitamina K, que es el transportador, como te decía ayer, que te agrega las cadenas laterales de hidroxiprolina que eran necesarias para que ahí se une al calcio. ¿Okay? Ahora, ¿cuál puede ser la razón? Primero, veamos causas de deficiencia de vitamina K. El problema es que vos no, obviamente, no sintetizas la vitamina K porque si no, no sería una vitamina. ¿Eh? Se entiende que las vitaminas no son sintetizadas por uno mismo en términos generales. ¿De dónde la obtenés? Y sí, obvio, de la dieta. Pero el problema es que la vitamina K que vas a obtener en la dieta no está activa. Tiene que pasar por el intestino y las bacterias del intestino, tu flora intestinal normal, hacen un proceso de conversión para que tu vitamina K se convierta en lo que se llama vitamina K1, o sea, la forma activa que sí es absorbible.
Si no tenés bacterias en el intestino, no podés convertir y absorber la vitamina K. Entonces, lo que sucede con los recién nacidos. Recién nacido todavía no tiene bacterias en el intestino en los primeros días de vida. Y toda su vitamina K le llegó por vía de la placenta. Entonces, si no recibió una dosis suficiente de vitamina K in útero, entonces van a ser sin factores de coagulación. Entonces, ¿qué es lo primero que le haces a un recién nacido después de examinarlo? Es atravesarle una dosis de 1 miligramo de vitamina K inyectada para garantizar que ese bebé tenga la suficiente para que trabaje. Posibilidad 1 en el recién nacido. Posibilidad 2, que hayas inhibido la vitamina K o inhibido el proceso con, como decíamos, un antagonista de la vitamina K. Ayer hablábamos de warfarina y sus congéneres, ¿va? Que son básicamente veneno para ratones. Ahora, espero que no le estés poniendo veneno para ratones a nadie en el café. Va a parecer como va a parecer como novela de detectives. Y 3, cuando tenés enfermedad hepática y tu hígado es incapaz de sintetizar los factores de coagulación, generalmente ahí también le metes un poco de vitamina K, porque para garantizar que haya suficiente y que un hígado dañado más o menos produzca suficientes factores de coagulación para no tener problemas. Okay. Entonces, esa es una ruta. ¿Y cómo lo medís? ¿Cómo medís porque ahora vamos a entrar en la idea de cómo evaluar el sistema de coagulación? ¿Okay? Entonces venís vos, Fernanda, y querés saber, vaya, vas a operar a un paciente, te metiste a cirujana y vas a operar a un paciente. Y vos lo último que querés es que ese paciente te vaya a empezar a sangrar en sala de operaciones porque tiene un trastorno de la coagulación. Entonces, ¿qué es lo lógico que vas a hacer antes de ingresar el paciente para cirugía? En general, lo que vas a revisar es la actividad de todo el sistema, porque vos no sabes, bueno, le podés dar vitamina K. Si vos tenés sospecha de que el paciente está deficiente en vitamina K, bueno, lo más fácil, mire, póngale una inyección de 10 miligramos de vitamina K unos 3 o 4 días antes, vaya, para darle tiempo al hígado que trabaje. Pero suponete que vengo yo y no tengo enfermedad hepática, no tengo deficiencia dietética de vitamina K ni nada, igual te puedo sangrar en sala de operaciones, porque no es la única coagulopatía que hay. ¿Cómo evalúo? ¿Qué es lo que tenés que evaluar ahí? Tenés que evaluar todo el sistema, no solo la vitamina K. Entonces, ahí es donde venís y uno le pide a los pacientes, no, hágale un estudio de coagulación. ¿Okay? Dice, ¿y eso? Y vos decís, ¿qué es eso? ¿Va? El estudio de coagulación va a recurrir a una serie de pruebas. En primer lugar, vas a hacer un recuento de plaquetas, porque si vos estás felizmente administrándole vitamina K, pero lo que resulta es que el paciente solo tiene 40,000 plaquetas por microlitro, le puedes meter toda la vitamina K que hay en la farmacia y el paciente va a seguir sangrando. Primera cosa, tenés que ver si tiene suficientes plaquetas. ¿Ok? Que si las plaquetas sirven o no, eso ya lo veremos dentro de un momentito. 2, vas a hacer varias pruebas de coagulación. La primera es lo que llamamos tiempo de sangrado, de la cual hablamos ayer, para ver si todos los componentes estaban realmente trabajando, o sea, si había espasmo vascular, si había tapón plaquetario, si había cascada, y entonces lo que haces, como te digo, es pinchar a un paciente y ver cuánto tiempo sigue sangrando. ¿Ah? Una prueba, si querés así decirlo, es cruda, pero es efectiva, porque a mí lo que me interesa no es necesariamente saber qué factor de ese problema el hematólogo. Yo lo que quiero saber si me va a sangrar o no me va a sangrar en sala de operaciones. 2, vas a agarrar lo que se llama tiempo de coagulación crudo, ¿va? Ya que agarras una
muestra de sangre y lo pones en un tubo sin anticoagulante, obviamente, y ves cuánto tiempo toma en formarse el coágulo. Así tenés una idea rústica de que si hay afectación, ya sea de la ruta plaquetaria y si los dos sistemas están trabajando en sinergia, o sea, intrínseco y extrínseco. Ahora, me dice, fíjate que el tiempo de coagulación está prolongado. Yo le digo, ajá. Viene, le digo, ok. Viene el interno y me dice, doctor, fíjese que le hicieron tiempo de coagulación está prolongado. Ok, magnífico. Cancela esa cirugía. La pregunta ahora es, ¿cuál de las dos rutas de la cascada se fregó? Porque yo necesito saber qué es lo que, si lo corrijo con vitamina K o porque es una falla de la vía extrínseca. Pero si lo que falló es la vía intrínseca, también le puedo meter toda la vitamina K que me dé la gana y no estoy haciendo nada. Ahora, ¿cómo sé cuál es cuál? ¿Cuál de las dos mitades del sistema es la que está fallando? Ahí es donde vienen lo que se llama las pruebas, los tiempos parciales de coagulación. ¿Mm? Tiempo parcial de coagulación hay dos. Uno se llama el tiempo de protrombina. En el tiempo para medir el tiempo de protrombina, normalmente vos agarran la sangre y utilizan oxalato para secuestrar todo el calcio y que no coagule, y luego empiezan a agregar calcio para ver qué tan rápido se reforma la trombina. Ese sistema ese método, perdón, de agregar calcio, hacer lo que se llama tiempo de protrombina, está evaluando la vía extrínseca, o sea, 7 activando a 10, activando a 5, ¿eh? activando protrombina. Por lo tanto, el primero, tiempo de protrombina, y normalmente dicen TP en la abreviatura, en el reporte de la hora de TP tanto, y los valores normales son esos que te acabo de dar, entre 12 y 15 segundos. Conste, los valores para estos tiempos de coagulación van a variar. ¿Por qué? Porque vos estás comparando esos tiempos contra el control normal del día. Síganme acá. Yo quiero saber cuánto es el valor normal del tiempo de coagulación del día de hoy. Fíjate, ese es como el estado del tiempo, y de hecho varía con cosas como la temperatura ambiental, la población, la humedad y un montón de otros factores. Entonces lo que se hace es que agarras de todas las muestras que llegaron al laboratorio, fíjate bien, por diversas razones, vaya, para exámenes de rutina o para cruces o para no sé cuál, y agarran un poquito de todas las muestras de sangre de todos los exámenes que llegaron al laboratorio, lo juntan y hacen un promedio del tiempo de protrombina. Entonces dice, el valor normal de hoy es de 12 a 14 segundos. Y ese es válido para ese día y ese laboratorio, ¿ok? Entonces lo comparas con el valor que vos le sacaste a tu paciente y ahí puedes saber si está normal o no, ¿ok? Ya que cuando un laboratorio te diga tiempo de protrombina, tantos segundos, yo le digo, ¿cuánto es el control del día? Y ellos me empiezan, esa prueba no vale nada, ¿ok? Y cuando estaba en el Mario Catarino Rivas, yo tenía la costumbre de rechazar sistemáticamente todos los valores de tiempo de coagulación de laboratorio porque nunca corrían un control. Entonces digo, si eso es una prueba sin control, eso no vale ni el papel en que está impreso. Entonces, tiempo de protrombina para evaluar la vía extrínseca, valores normales promedio, anda entre los 12 y los 15 segundos, pero tenés que chequear el control del día. ¿Ya? Ahora, para evaluar la otra vía, o sea, la vía intrínseca, o sea, donde 12 activa 11, 11 activa 9, 9, ¿verdad? Etcétera, tenés otra prueba que se llama el tiempo de tromboplastina parcial, TTP, ¿ok? La mecánica exacta de la evaluación del TTP ya no me acuerdo, solo me recuerdo que tenías que secuestrar el calcio y luego agregar lo que se llama tromboplastina parcial, que es un activador, y medir el tiempo en que funcionaba ese activador para empezar a generar trombina de nuevo, y te mide la vía intrínseca y los valores normales son los que te dije.
entre 25 y 31, 32 segundos, también sujeto al control del día. Entonces yo vengo y ¿cómo evalúo la coagulación? Ok, pídame. Digo, paciente, lo voy a operar. Pídame un recuento de plaquetas, pídame un tiempo de sangrado y pídame y de coagulación clínico y pídame los dos tiempos parciales, tiempo de protrombina y tiempo de tromboplastina parcial, porque quiero saber cuál de las dos vías es la que me está dando problema. Si me falla tiempo de tromboplastina parcial, ¿okay? Lo que estoy midiendo es la vía intrínseca. Olvídate, eso es la técnica de laboratorio. Secuestro el calcio, agrego una cosa, un activador que se llama tromboplastina parcial y mido el tiempo. No te voy a dar detalles porque no me acuerdo de ellos. Acuérdate que yo soy cirujano y no patólogo clínico ni técnico de laboratorio. Lo que me recuerdo de cómo se hacía en el laboratorio, porque estaba de metido ahí curioseando, pero no me acuerdo no me preguntes a mí la receta de cocina y cuánto agregar y a qué temperatura y todo eso, porque muchos años de que yo no juego con el laboratorio, que ni siquiera bajo al laboratorio, sino que mando a alguien. Pero la idea, lo que quiero que entendas es qué está evaluando cada prueba, ¿ok? Entonces, yo le pedí los dos tiempos, ¿va? TP de protrombina y TTP de tromboplastina parcial. Si el tiempo de protrombina está prolongado, eso implica que lo que está fallando es la vía extrínseca y eso lo corrijo con vitamina K, o si tengo una verdadera emergencia, con plasma fresco. ¿Ok? Le pido una bolsa de plasma fresco para que pasen al paciente con factores de coagulación buenos, ¿va? Si lo que está prolongado es el tiempo de tromboplastina, eso implica que lo que se fregó es la vía intrínseca y eso se corrige con un derivado sanguíneo que se llama crioprecipitado, ¿okay? Que es lo que le voy a pasar. Pues yo necesito saber cómo corregir al paciente antes de meterlo a sala de operaciones o qué pedir en lo que viene el hematoncólogo a corregir esa cuestión. Pues no siempre, yo no voy a encontrar un hematoncólogo a las 3 de la mañana cuando tengo un paciente en la emergencia, ¿va? Son consultantes que llegan en horas de oficina, pero a las 3 de la mañana te creo si me encontrás una, ¿va? ¿Cabal? Ahora, vaya, ya que estamos hablando, antes de meterme al siguiente paso, te iba a preguntar, Fernanda, ¿qué tiene que ver el factor 8 con la historia, ¿va? Con la hemofilia. La deficiencia de factor 8 o hemofilia, ¿qué tiene que ver con la historia del mundo? Sí. No. No es por eso. La hemofilia y las casas reales. Resulta que la hemofilia es la deficiencia de factor 8 es lo que se llama una enfermedad recesiva ligada a X. Quiere decir que el gen para el factor 8 está en el cromosoma X. Las mujeres tienen dos cromosomas X. Por lo tanto, pueden heredar un cromosoma X defectuoso y el otro es normal y no tienen hemofilia, pero la pueden transmitir. Si vos le heredaste a tu hijo un cromosoma X, a un hijo varón, es el único cromosoma X que tiene, o sea que el único gen que tiene para factor 8 es un gen que no sirve. Resultado, hemofilia, más específicamente hemofilia A. No hay otra llamada hemofilia B. ¿Okay? Hemofilia A. Y él sí va a padecer la enfermedad. Ahora, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, empecemos con Europa. Europa, la mayoría de las, vos sabes que entre los reyes se casan entre uno y otro, ¿va? Que el rey de Francia no se va a casar con cualquier pelandruja de por ahí porque, bueno, solo se puede casar entre nobles, ¿va? Y eso resultaba que las familias reales en Europa se iban casando
se iban casando entre sí, o sea que eventualmente con lo que terminabas era casándose entre primos. Casarse entre primos te induce a un montón de defectos genéticos porque estás seleccionando genes recesivos. ¿Ok? Caso, por ejemplo, el caso extremo era los Habsburgo, la familia Habsburgo, que eran reyes de España y de Austria, y que tal vez has visto esas fotos, lo que unos monos que tienen una mandíbula así, para que parecen con un gancho. ¿Ok? Yo no sé si veías historia en 10º grado, pero la familia Habsburgo y los mandíbulas así horribles. Pero eso no vienen ahorita al caso, sino que es la reina Victoria la del asunto. ¿Ah? La reina Victoria de Inglaterra tuvo como... De la reina Victoria, ok. La reina Victoria tuvo como 13 hijos, ok. Hijos e hijas. Y los casó entre las diferentes casas de Europa. En otras palabras, los reyes de Inglaterra, el Kaiser de Alemania y el zar de Rusia eran primos hermanos entre sí. Okay. Y es más, si vos ves una foto, y es una de las cosas más interesantes que va a haber, esos tres se peleaban entre sí en la Primera Guerra Mundial. El Kaiser contra el rey de Inglaterra. ¿Ah? Y están porque eran primos y antes de la guerra ellos hacían fiestas en sus casas y todo como buena familia. Y hay una foto donde están los tres sentados en el cumpleaños de no sé quién, ¿va? Oíme, los tres podrían ser hermanos gemelos o tripletes, ¿va? Se parecen más que Emilio y yo. Literalmente primitos. Va. Pues resulta que la reina Victoria tenía lo que se cree que es una mutación espontánea porque antes de ella no había casos de hemofilia en las casas reales, pero la reina Victoria, que no era inglesa, había nacido en Inglaterra, pero su familia es alemana, ¿ok? Le pasó a través de sus hijos y les pasó el rasgo a los herederos de España. Fíjate, el último rey de España fue Alfonso XIII y fue el último rey de España y hubo una revolución y lo sacaron porque el hijo de él era hemofílico y los árboles en el Palacio Real en España estaban forrados, estaban acolchonados porque el mico se subía a los árboles, se pegaba un macanazo y terminaba con una hemorragia. Entonces hubo que acolchonar los jardines, ¿ok? Y se murió como a los 20 años en un accidente de carro trivial. Accidente que a vos y a mí me hubieran hecho un par de moretes, pero este man se desangró hasta morir, ¿ok? Los reyes actuales de España, me decís, no son familia, es otra línea que lo pusieron más o menos a la fuerza, ¿verdad? También la reina Victoria le pasa esto a la familia real de Grecia, ¿ok? A la familia real de Alemania, que por suerte no tenía herederos varones. El Kaiser no dejó descendencia y fue el último. Y más importante, a la familia real de Rusia, porque el zar Nicolai era sobrino, ¿ve? Era sobrino de la reina Victoria. Entonces este man heredó el rasgo, ¿ok? Y el problema era que el zar de Rusia solo tuvo 5 hijos, 4 princesas y el heredero, el zarevich Alexei, que era hemofílico. Entonces, ¿qué pasó? Este man viene y como el niño tenía uno de los casos más severos, sangraba por cualquiera y tenía hemorragias y las hemorragias en el hemofílico, tenés hemorragias articulares. Por ejemplo, el trauma de andar corriendo te puede hacer una hemorragia en la rodilla o en la cadera y son súper dolorosas. Entonces aquel cipote protestando, un niño pequeño, y alguien le dijo a la zarina, a la esposa del zar, miren que hay un curandero místico que supuestamente resuelve cualquier problema así, con sus ritos y sus rezos y sus cosas. Y la doña desesperada porque ninguno de los médicos le ofrecía solución, dice, bueno, llámenme a este curandero místico. ¿Has oído hablar de Grigori Yefimovich Rasputin? Ok, ese era el curandero místico y se fue a meter a la casa real.
Resultado, el zar pasaba entre pelearse con el primo contra los alemanes en la guerra y ocupado con el problema con los problemas del niño, dejó que Rasputín empezara a tomar control o a tomar decisiones en la corte. Y eso, por supuesto, armó las causas de que como todo, mira, estaba en una guerra, había una crisis económica y un monje loco manejando el gobierno, generó un caos. ¿Qué vino del caos? ¿Qué salió de ese caos? La entrada de la Unión Soviética, la caída del zar, porque entonces vino el bobo de Vladimir Lenin y sus muerde y huye, y tenían el pretexto perfecto, es decir, si nos está gobernando un loco, lo que vamos a hacer es una revolución, y todo el mundo estaba en una guerra, tenía hambre, Rusia le estaban pegando una macaneada en esa guerra, solo comparada con la que le están pegando ahorita. Por cierto, los ucranianos ya hoy lanzaron la ofensiva de septiembre, están recuperando todo, están echando los rusos. Cool. Entonces, los están macaneando, entonces se generó la revolución rusa y se nos vinieron a meter los comunistas, ¿verdad? Se nos vinieron a meter los comunistas y el resto, pues ya sabes, 80 años de guerra contra los comunistas hasta que al final los lograron sacar, ¿va? En parte, porque mira lo que pasa cuando regresan. Entonces, y todo básicamente porque aquel estaba más preocupado con la hemofilia del hijo que con manejar Rusia. Y así lo mismo, como metieron el gen defectuoso, todavía creo que ahorita no hay ningún hemofílico activo en ninguna de esas familias, pero son, ¿cómo se llama? Pero sí hay varias de las familias que todavía, ellos se hacen sus pruebas genéticas, todavía andan el rasgo, entonces es cuestión de tiempo antes de que les aparezca un hemofílico. Hasta ahorita los ingleses se han salvado, que son la última, pero también creo que también el rasgo está en la Casa Real de Holanda, en la de Dinamarca, que son familias, bueno, es un relajo, ¿eh? Todo por una sola mutación que se ha transmitido de primo a primo, ¿okay? No, de primo a prima más bien, porque son las mujeres las que han transmitido eso. Entonces, para que veas que la cosa no es tan trivial. Ahora, regresando ya a la parte seria del asunto. Hasta ahorita hemos visto el sistema de coagulación en sentido de multiplicación y de retroalimentación positiva. Ahora, el problema que tenés es cómo mitigar o cómo frenar el mecanismo, porque hasta ahorita, si te das cuenta, tenés un problema. No he hablado de ningún mecanismo inhibidor. Quiere decir que si yo tuviera una heridita acá, inicio el mecanismo de coagulación y entonces no tengo manera de pararlo hasta que o coagule toda la sangre en todo el sistema vascular, con consecuencias catastróficas, o sencillamente mantenga una reacción desbocada, un runaway, me gaste todo el fibrinógeno y termine con consecuencias similarmente desastrosas, ¿va? ¿Cómo detengo el sistema de coagulación? ¿Cómo sé cuándo es suficiente que hice el tapón y ya no más? Porque entonces entramos en la cuestión del control de la reacción. Y entonces tenés 3 mecanismos para inhibir la coagulación. El primero es el que ya mencionamos, que tenés un endotelio liso y negativamente cargado que evita que la plaqueta se adhiera y que evita que los factores de coagulación, en particular el factor 12, entre en contacto con algo que lo pueda activar, o sea, membrana o colágeno. O sea, primer factor es la capa de glucoproteína, lo que llamamos el glucocálice del endotelio, que está evitando que se active la vía extrínseca. La vía extrínseca por contacto y la vía intrínseca por activación del factor 12. Primer mecanismo. Segundo mecanismo. Yo estoy produciendo un montón de trombina, pero la trombina al mismo tiempo que la estoy produciendo la voy a capturar
Y capturarlo lo voy a hacer de dos maneras. La primera, cuando estoy haciendo el coágulo de fibrina, la fibrina es una esponja, ¿ok? Literalmente es una esponja, ¿ok? De hecho, nosotros usamos, y no tengo aquí lástima, a veces tengo de lo que me sobra, tengo lo que se llama esponja de fibrina o gel foam. Se utiliza muchísimo en neurocirugía porque yo no puedo amarrar vasitos sanguíneos capilares ni estar coagulando sin hacer una sola quemazón en el cerebro. Entonces, yo tengo vienen unos cuadritos, hace una cosa que parece, ay, ¿cómo te dijera? Es como una esponja, pero quebradiza. Para ponértelo, no sé si lo has probado alguna vez. Hay una cosa que le dicen ice cream de astronauta. Es una cosa seca. ¿No? ¿No lo conoces? Ok. Imagínate una cosa así como una esponja, ¿sabes qué es un musma? Mousse. Ok, del postre, ¿va? Pero duro, como que fuera seco, como que lo secara, es una espuma seca, ¿ok? Es esponjoso y absorbente. La fibrina es súper absorbente y de hecho, como te digo, esos cuadritos de esa esponja es lo que estás operando el cerebro y de repente tenés la cavidad ya, paraste los vasos más grandes, vaya, por coagulación o sellándolos. Pero luego toda la cavidad agarras un cuadrito de esto y lo empezás a forrar la cavidad para que, siendo fibrina, me atrape a glóbulos rojos, reaccione y me forme más coágulo. ¿Okay? Me selle el sitio de sangrado. ¿Okay? La otra cosa que tengo para parar sangrados es, ¿cómo se llama? Una cosa que parece como una gasa, se llama Surgicel, que es un tipo de celulosa activada. Nuevamente unos cuadritos y lo pones de forro y este Surgicel no solo te atrapa fibrina, sino que además te activa el factor 12. Entonces lo que vos querés es forrar, vaya, cuando tenés una cosa que es sangrona, que sangra así a nivel capilar, le pones uno de estos activadores para servir de sellador, ¿ok? Entonces, resultado, a donde volvemos a la fisiología, la fibrina absorbe cualquier cosa que le pongas en contacto, incluyendo la trombina. ¿Okay? Entonces, cuando vos tenés un coágulo de fibrina, también está capturando, está reteniendo la trombina para que no se vaya flotando por ahí a activar la coagulación en otra parte del cuerpo. Está haciendo secuestro de trombina. O sea, número 2, atrape y secuestre toda la trombina para que no se vaya flotando a donde no quiere. ¿Cabal? 3, si yo puedo activar la trombina, también la puedo inactivar y hay una proteína circulante que captura e inactiva, o sea, se une a la trombina y la inactiva. Esa proteína se llama antitrombina 3. ¿Ok? Ahora, la antitrombina 3 en sí, solita, es muy débil, es un inhibidor muy débil de la trombina. O sea, no tiene mucha actividad y dice, bueno, la trombina seguiría parcialmente activada, pero cuando combinas la antitrombina 3 con un polisacárido llamado heparina, la combinación antitrombina 3 con heparina es aproximadamente unas 1000 veces más potente que la antitrombina 3 sola. O sea, es un potenciador de la actividad de antitrombina 3. Entonces, el complejo, lo que llamamos el complejo antitrombina 3 heparina, se une a la trombina y la inactiva. O sea que tengo tres maneras de evitar la actividad de la trombina. Uno es evitar que se active mediante la lisura del endotelio. 2, atrapar la trombina ya formada para que no se escape, chupándola en el coágulo de fibrina.
Y 3, desactivando la trombina mediante el complejo de antitrombina 3 con heparina, que me neutraliza la actividad de trombina. ¿Cabal? Entonces, con esos 3 mecanismos yo estoy evitando que esta cascada se desboque, sacando la trombina de la circulación y evitando que toda la cascada de coagulación se dispare y se vaya, ¿cómo se llama? Hasta otro sitio y me cause una coagulación intravascular equivocada, vaya, diseminada. ¿Okay? ¿Qué pasa? En general, vos estás trabajando con tal exceso de trombinas y tal excedencia que normalmente estos mecanismos inhibidores naturales me desactivan o me sacan de circulación más o menos el 90% de la trombina. Inmediatamente que se forma, activa al fibrinógeno e inmediatamente se desactiva el 90%. O sea que la actividad de trombina que te queda después del inicio de la coagulación es un residual porque ya la reacción puede correr por sí misma. ¿Sí? ¿Me entendiste esa idea? Yo necesito trombina para iniciar la reacción y para hacer que se fabrique el fibrinógeno. Pero una vez que la inicié, más bien tengo que secuestrarla, tengo que inhibirla para evitar que me esté haciendo más coagulación de la que necesito. Y que particularmente, porque esa coagulación desbocada me va a gastar todo el fibrinógeno, cosa que tampoco me interesa estar quemando todo el fibrinógeno tal vez por una lesión pequeña. ¿Sí? Ahora, bien, una cosa. Venimos y después de que lograste tapar ¿cómo se llama? Que lograste tapar el agujero en el vaso sanguíneo y formaste un coágulo, o de hecho probablemente taponaste todo el vaso sanguíneo con un coágulo, tampoco se va a quedar así. O sea, vos necesitas reparar y recanalizar el vaso, ¿correcto? O sea, no solamente meterle un tapón, es reparar y después quitar el tapón. Y ese mecanismo para quitar el tapón es lo que llamamos lisis del coágulo. Normalmente, vos querés, en el momento en que estás haciendo un tapón, un coágulo, no querés que este mecanismo de lisis empiece a trabajar en ese momento, sino que empiece a trabajar después, tal vez 7 días después, cuando ya reparaste el vaso y querer quitar esa obstrucción de la luz del vaso. Ahí es donde entra este sistema, el sistema de plasminógeno y la activación del plasminógeno. Normalmente vos tenés una proteína circulando que se llama plasminógeno. Fíjate, es igual que todas las proteínas de este sistema, es la forma inactiva, precursora. Cuando inicias la coagulación, la misma trombina va a empezar a activar lentamente el plasminógeno para convertirlo en su variante activa que se llama plasmina. Y la plasmina es capaz de romper, es una enzima, la plasmina es una enzima que rompe las fibras o los enlaces de la fibrina. O sea, así como teníamos un mecanismo para hacer que se polimerice, se estabilice, la plasmina lo que hace es empezar a desarmar la red, de coágulo de fibrina para poderlo desintegrar y sacar de solución. Ahora, ese plasminógeno está circulando todo el tiempo en forma inactiva. Lo que necesito es activarlo. En el momento de la coagulación, en el momento que inicio, la trombina activa una pequeña cantidad de plasminógeno. Vos me decís, ¿por qué al mismo tiempo que estoy iniciando un coágulo lo estoy queriendo deshacer? Y es porque la activación me limita la extensión del coágulo. ¿Ok?
evita que se siga agregando más fibrina al coágulo y que el coágulo vaya creciendo lentamente. Por lo tanto, para limitar la extensión del coágulo, yo fabrico un poquito de plasmina a partir del plasminógeno. Luego, días después, ¿te acordás que las plaquetas tenían algo llamado factor de crecimiento endotelial? ¿Sí? Ok. Ese factor de crecimiento endotelial, adivina qué hace. Hace crecer el endotelio, por supuesto. Se llama factor de crecimiento endotelial por algo, ¿no? No, no. El endotelio empieza a multiplicarse para cerrar el defecto de la pared. Pero lo hace principalmente porque la señal para el crecimiento del endotelio lo está transportando la plaqueta. El factor de crecimiento endotelial es una señal para que el endotelio empiece a multiplicarse, a tapar baches. Ahora, conforme ese endotelio empieza a crecer, empieza a soltar una sustancia llamada TPA, activador tisular del plasminógeno. Cuando el endotelio empezó a crecer y secretó activador tisular del plasminógeno, el resultado es que el plasminógeno que está circulando en la región del endotelio que crece se convierte en plasmina y te disuelve cualquier coágulo para permitir al endotelio que vuelva a crecer, o sea, para restituir el vaso y quitar el tapón del coágulo. ¿Okay? En otras palabras, que tenés dos mecanismos para activar la lisis del coágulo. El primero es la misma trombina que, por así decirlo, genera plasmina, o sea, activa plasminógeno para hacer plasmina con la misma trombina. Eso es limitación del crecimiento del coágulo. Y 2 días después, el endotelio que está reparando el vaso empieza a fabricar un activador tisular del plasminógeno que convierte plasminógeno a plasmina para romper el coágulo, porque ya ese coágulo no es necesario, ya el vaso está otra vez reparado y más bien ese coágulo lo único que está haciendo es bloqueando la circulación. Por lo tanto, tenés dos mecanismos y aparte ¿cómo se llama? El activador tisular de plasminógeno lo estás produciendo en cantidades pequeñas. Estás produciendo en cantidades pequeñas en forma constante también. Es para que, si, como te digo, hay un montón de microtraumas todos los días. ¿Ok? Un montón de microtraumas y hay un montón de microlesiones en los vasos por cosas tan simples como caminar o el movimiento. Y entonces formarías pequeños coagulitos que andarían flotando. El activador de plasminógeno también se encarga de romper y deshacer cualquier coagulito que ande flotando en la circulación, que no esté pegado a la pared de un vaso. Entonces, para evitar que cosas, por ejemplo, no sé, irregularidades en la pared del vaso te induzcan a la formación de coágulos. Imagínate todas las placas de colesterol que tenés en tus vasos sanguíneos, Fernanda, sirviendo como sitios para el inicio de coágulos y que entonces tuvieras constantemente obstrucciones en los vasos de pequeño calibre porque estás formando coágulos. ¿Ok? Y que si tenés placa de colesterol, sí tenés. Todas las tenemos después de los 10 años. ¿Ok? Pequeñas o más grandes dependiendo de tus hábitos, ¿no? ¿Cómo que qué sucede en los diabéticos? No controlamos la secreción de insulina o no producimos suficiente. Mentira. Te lo digo como cirujano y como diabético. Mentira. Lo que tenés es que, al contrario, los diabéticos sí tienen un sistema de coagulación funcional. Si tenés otra enfermedad asociada, ¿okay? Insuficiencia renal, por ejemplo, lesión hepática,
y tenés un trastorno adquirido de la coagulación, esos son otros 20 pesos. Pero los diabéticos no tenemos trastorno de la coagulación. Lo que tenemos al contrario es la tendencia a formar trombos, a formar coágulos dentro de los vasos sanguíneos. ¿Ok? Una embolia pulmonar, una trombosis venosa profunda. Es mucho más probable que yo lo haga como diabético, pero porque hay un mecanismo. Al fin y al cabo, toda esa glucosa, tengo dos problemas. Uno, la glucosa excesiva daña el endotelio, ¿ok? Literalmente tus vasos sanguíneos se van haciendo rígidos porque si lo querés meterlo así, tus proteínas se cristalizan por el exceso de azúcar. Añaden residuos de carbohidrato y se modifican, se hacen rígidas, ¿ok? Uno. Dos, junto con el trastorno de los carbohidratos, yo tengo un trastorno en la movilización de lípidos. Pues como no puedo meter glucosa a la célula como combustible, tengo que usar la alternativa y es tratar de movilizar lípidos de mis depósitos hacia la circulación. Y la mayoría de los diabéticos tienen valores altos de grasa en sangre. Y si tenés lípidos en grasa, en sangre, no es muy difícil que cualquier irregularidad del endotelio sea sitio para que se forme una placa de arteriosclerosis. O sea, los diabéticos, una de las cosas que los daña no es la hiperglicemia en sí. O sea, la hiperglicemia, bueno, no es una cosa buena, pero lo que termina matando al diabético, generando complicaciones, es la arteriosclerosis acelerada que hacen. ¿Ok? Ahora, si tenés cualquier cosa que te genere arteriosclerosis, te puede generar un sitio donde se active la cascada de coagulación. Imagínate un pedazo de endotelio ahí con una placa de ateroma y ahí se va a pegar, ahí vas a activar factor 12 y vas a hacer un coágulo. Normalmente no tenés tales consecuencias inmediatas o tan graves porque tu sistema de plasminógeno plasmina está deshaciendo coágulos todos los días. A menos que obviamente tengas alguna obstrucción tan grande que literalmente ahí sí formaste un tapón. Pero para ese efecto, todo mundo estaría en riesgo de hacer una trombosis. Sin embargo, el sistema de activación mediante plasmina me está lisando coágulos todos los días. ¿Ok? Ahora, preguntas. Mira, ¿después de qué? De la clase. Ok. No hay nada más que tratar. Mañana el tema entonces va a ser mediación de la cascada inflamatoria, o sea, la cascada de las prostaglandinas, bradicinina y demás mediadores de la inflamación. ¿Ok? Si no, pues hoy terminemos temprano, bueno, por lo menos por un día. ¿Ok? Entonces, mañana viene y el lunes empezamos fisiología cardiovascular. ¿Ok? Listos.